Muy bien, pues vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra y para ello, pues como ya nos ha dicho David, quisiera llevaros a una escena en los evangelios que creo que es muy conocido por todos nosotros, una escena donde Jesús visita la casa de Marta y de María y donde Marta le pide al Señor que reprenda a su hermana por no ayudarla y aparentemente ella es la que sale reprendida. Volvamos al texto. Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, y dice así la palabra del Señor: que aconteció que yendo Jesús de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quisiera pediros que visualicemos todos una vez más esta escena, que nos hagamos una idea de lo que está allí ocurriendo y quisiera pediros que lo hiciéramos con una mente abierta, para no hacerlo como siempre lo hemos hecho, sino que estemos abiertos a quizá nuevos matices que puedan enriquecer la escena y, por qué no, enriquecer la enseñanza de este pasaje. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que Marta y María son las hermanas de Lázaro. Esto es, una familia que era amiga del Señor Jesús y una familia que estaba comprometida con el Señor Jesús, una familia que apoyaba el ministerio del Señor Jesús. Yo os propongo que no era ni la primera vez, ni sería la última vez que Jesús pasa por la casa de sus amigos para hospedarse allí. Os sugiero que la visita que se nos relata en el Evangelio de Lucas no es del todo inesperada. Marta y María sabían que Jesús iba a pasar por allí, y tanto Marta como María habían estado preparando todo lo que esa casa necesitaba para que estuviera en condiciones de recibir a un huésped tan especial como era el Señor Jesús. Esta suposición tampoco es que me la saque yo de la manga así como así. Fijaros cómo empieza nuestro texto. Nuestro texto empieza yendo Jesús de camino. ¿Yendo de camino a dónde? A Jerusalén. Sabemos por el relato de Juan, del Evangelio de Juan, que Lázaro, Marta y María vivían en Betania y que Betania estaba muy cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros, y se nos dice que siempre que Jesús iba a Jerusalén, pasaba por allí. Por tanto, os propongo que Marta y también María, es posible que si no llevaran días, por lo menos llevaban ya muchas horas arreglando los preparativos, limpiando, ordenando la casa, preparando todo para recibir al Señor Jesús y los que le acompañaban. Y que cuando Jesús por fin llega a la casa de sus amigos, al poco tiempo se dispone a compartir sus enseñanzas sobre el reino de Dios a todo el grupo que le acompañaba y quizá hasta los que ya le estaban esperando allí. Y es aquí cuando quiero que veáis la escena un tanto diferente a lo tradicional. En ese preciso momento es cuando María deja de trabajar. Ya ha hecho todo lo que se tenía que hacer con anterioridad para atender al Señor Jesús y a los huéspedes. Ahora era tiempo de escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora era tiempo de estar a los pies de Jesús. Pero lo cierto es que, aunque todo esté preparado, siempre hay muchas cosas que se pueden hacer, detalles que se pueden mejorar, siempre hay cosas que se pueden adelantar,
estoy seguro que aquí hay muchas amas de casa que confirmarán mis palabras. Pues bien, Marta no optó por parar y por escuchar a Jesús. Ella optó por seguir trabajando, por seguir haciendo una y mil cosas que se podían hacer, pero que a buen seguro que también podían esperar. Eso en sí mismo no estaba mal. Lo que estaba mal es lo que viene a continuación. Lo peor de todo es que Marta no solo se dedicó a seguir trabajando, sino que se dedicó a criticar a su hermana, en vez de aprender de ella o de imitarla y poder decir, vaya, María sí que ha sido lista, ha hecho lo que se tenía que hacer, lo hemos hecho para atender a Jesús y ahora está escuchando al Maestro. Pues yo voy a hacer lo mismo. Pero no. Marta, en vez de aprender de ella y de imitarla, se dedicó a criticarla. Y fue nada más y nada menos que al Señor Jesús para que fuera éste y no ella la que le regañara por su actitud. Este acto de confianza, porque uno no se acerca a criticar a una hermana, a un perfecto desconocido, sino a alguien que conoces, a alguien que tienes confianza, esto es a un amigo, para decirle, oye, es que no te da pena que yo esté trabajando y mi hermana aquí no me eche una mano. Esta pequeña conversación, sobre todo en el tono que se da, nos hace pensar que entre Jesús y Marta había confianza, había relación, había amistad. Lo que Marta no esperaba era salir escaldada. Ella esperaba, com diem en català, sortir recolzada, salir apoyada. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando Jesús le hace ver que María había optado por la mejor opción y que la elección que había optado Marta de seguir trabajando, no siendo mala, al hacerlo de forma alterada y afanada, no estaba produciendo el fin deseado y esperado. Mi visión de esta escena no es la tradicional, que muchos dicen que mientras Marta se ocupaba en muchas tareas, que era el papel tradicional femenino, pues María se sienta a los pies del Señor y recibe sus enseñanzas, que era un papel tradicional masculino. Y Marta quiere que se la reprenda por ello. Este pasaje no va ni de feminismo ni de machismo. Este pasaje va sobre el discipulado, sobre el servicio. Jesús no criticó a María por trabajar o por servir, sino por la forma en lo que lo estaba haciendo. El versículo 40 es clave en nuestro pasaje. El original en griego nos permite traducir este pasaje diciendo: Marta se ocupaba en el mucho servicio. Esta palabra, servicio, en el original es diaconían, de donde viene nuestra palabra diácono o servidor. Es la misma palabra que momentos después la misma Marta va a utilizar cuando le dice a Jesús: ¿no ves que estoy sirviendo sola? Diaconía otra vez. Marta estaba siendo una buena discípula, estaba sirviendo, estaba ejerciendo el diaconado. El problema no es lo que hacía, sino cómo lo hacía. El problema es que servía con afán y con angustia. El afán en sí mismo no es otra cosa que la alteración de las prioridades. Y esa angustia es la que se genera al querer hacer 1001 cosas y no tienes tiempo para hacerlas todas. Y la cuestión es que no tienes tiempo para hacerlas todas porque en esencia no hemos priorizado lo que es claramente lo prioritario. El problema de hacer las cosas con afán y con angustia es que nos llevan a ser críticos. Esto fue lo que le pasó a Marta. El afán la convirtió en una criticona. No fue el hecho de estar sirviendo, sino el hecho de servir con afán y con angustia lo que le llevó
a criticar a su hermana María. Pero lo grave es que no solo se conformó con criticar a su hermana, es que el afán y la excesiva preocupación le llevó a Marta incluso a reprender al Señor Jesús. ¿No te importa que mi hermana me deje a mí servir sola? Dile pues que me ayude. El afán, esa alteración interior de las prioridades, es la que llevó a Marta tanto a criticar a su hermana como a reprender al mismo Señor Jesús. El afán nos lleva a ver las cosas de una sola manera, la nuestra. Y todas las demás están mal. El problema se agrava cuando no solo deseamos, sino que exigimos que los que están a nuestro alrededor no solo vean las cosas como nosotros las vemos, sino que hagan las cosas como nosotros queremos que se hagan. E incluso nos atrevemos a ir a Dios y decirle, o más bien casi exigirle, que Dios haga las cosas como nosotros quisiéramos o pensamos que se tienen que hacer. ¿Cuántos por qué a mí, Señor? ¿Cuántos por qué ahora, Señor? Y frases similares no habremos lanzado al Señor durante el año pasado. ¿Cuántas veces cuando las cosas no nos han salido como nosotros queríamos o esperábamos, de una forma inconsciente, no habremos incluso hasta culpado a Dios por ello? Recuerda una cosa importante y tengámosla bien presente. Cuando las cosas nos salen mal, no es porque Dios se haya equivocado, sino con toda probabilidad es que nos salen las cosas mal porque las hemos hecho mal. Puede que sea con una incorrecta motivación, puede que sea por priorizar mal, pero cuando las cosas no nos salen bien, nos salen mal, es porque hemos hecho algo mal. No nos dediquemos pues a criticar a los demás, ni mucho menos al Señor. Pero volvamos al texto y fijámonos cómo responde el Señor Jesús a Marta. Esta vino seguro lanzada, posiblemente furiosa y enfadada. Jesús le responde sí, con firmeza, pero con cariño, lo cual evidencia una vez más esa cercanía, esa relación especial que había con esta familia. Marta, Marta. 2 veces repite su nombre y estoy convencido que con un tono cariñoso. Jesús no recrimina a Marta porque sirva, eso lo está haciendo bien, sino por cómo lo estaba haciendo en ese momento. Lo estaba haciendo con preocupación, con afán, no estaba disfrutando del servicio. Su hermana, en esta ocasión, había sabido escoger la mejor parte. Ella, María, o Marta, debería haber optado también por lo mismo, pero optó por afanarse, por agobiarse y convertirse en una criticona. Esto es lo que Jesús quiere que Marta aprenda. Y estoy convencido que es lo que quiere que todos nosotros también aprendamos o recordemos y por tanto que prioricemos. Esta es la enseñanza de este pasaje, que los discípulos de Jesús no solo deben servir a Jesús, sino escuchar también a Jesús, que no deben estar haciendo 1001 cosas por Él y para Él, sino que tienen que también pasar tiempo significativo con Él. El discípulo de Jesús no solo sirve y sirve, sino que debe y además necesita pasar tiempo a los pies de Jesús. Pero el lado opuesto también es cierto. El discípulo de Jesús no se pasa todo el día escuchando a Dios sin hacer absolutamente nada más. El discípulo de Jesús sirve, actúa de forma constante y continuada. Ese era el modelo de servicio del mismo Señor Jesús. Un servicio incansable durante todo el día,
pero buscaba momentos de intimidad para estar con el Padre pronto, todas las mañanas. Jesús siempre sabía escoger lo mejor, el momento adecuado para predicar, para suplir las necesidades, para sanar y también para estar a los pies del Padre en oración cuando era necesario. No sé a vosotros, pero a mí me resulta muy interesante ver cómo Lucas deja abierto el final de la historia. No nos dice qué actitud optó Marta después de escuchar las palabras de Jesús. Lucas lo sabe bien, estuvo allí, lo vio, pero optó por no registrarlas. Marta podría optado, según yo lo veo, por dos opciones. Primera, por decir a Jesús, pues tiene razón, Señor Jesús, ahora mismo cuelgo el delantal y me siento al lado de mi hermana a tus pies a disfrutar de tus enseñanzas. O tenía una segunda opción, marcharse ofendida, pensando, sí, esto está muy bien, esto de estar sentada a los pies, pero cuando llegue la hora de comer, querréis que la mesa esté lista, esté bien parada y que la cocina esté bien hecha. Sobre todo cuando llegue ese momento, me lo agradeceréis. ¿O no? ¿Cuál es la opción por la que crees que optó Marta? La verdad es que no lo sabemos, y si no lo sabemos es porque no es lo más importante. Lo importante es cuál va a ser la actitud que tú y yo vamos a tomar. Por ello, déjame que os comparta un poco cuál ha sido la mía, lo que yo he optado después de preparar este mensaje y la ratifico ahora que lo predico. Si recordáis, hace ya unos domingos, cuando inicié la serie de predicaciones sobre el milagro de la Navidad, lo empecé haciendo una confesión. Os confesaba que era orgulloso, que no era humilde, pero que había decidido ser humilde, porque la humildad, como os dije, para un hijo de Dios, entre otras cosas, no es que sea una opción, sino es que es una obligación. Pues bien, en este primer mensaje del 2023 tengo que haceros otra confesión. He de confesaros que soy una Marta. Me parezco mucho, pero mucho a Marta. Soy Marta de los pies a la cabeza. Aquellos que me conocen bien saben que como Marta no paro de hacer 1001 cosas. El problema es que en demasiadas ocasiones me afano y me preocupo mucho en todas ellas. Quien mejor sabe que lo que digo es cierto, además del Señor, evidentemente, es mi esposa. Ella es la única que sabe cuántas y cuántas cosas estoy ocupado, en cuántos comités, juntas, equipos, ministerios, pues estoy involucrado. Y como a veces no solo me ocupan, sino que también me preocupan y no acabo de desconectar. Estoy seguro que el Señor Jesús me diría, Ricard, afanado y ocupado, estás en muchas cosas, en muchos asuntos y ministerios. Quizá lo que os voy a decir ahora os va a extrañar y sorprender, pero también estoy seguro de algo más, y es que el Señor Jesús no me recrimina que esté ocupado en todos estos ministerios, porque estoy convencido de que si estoy allí es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Él no me recrimina que esté trabajando, lo que me recrimina es que esté afanado y excesivamente ocupado, y que por tanto no priorice lo que es importante, estar a sus pies, pasar tiempo significativo con Él, que es lo que debería priorizar. Estoy seguro que Jesús no quiere que deje de ser una Marta, pero quiere que sea algo más María. Y ese es el propósito para mí, para este año. Sin dejar de trabajar, escoger la mejor parte. Esto es, que Dios sea el centro de mi vida, que Dios, y no la obra de Dios,
sea el centro de mi vida, sea lo que da sentido a mi vida. Ya os adelanto que no tengo previsto dejar ninguno de los ministerios en los que estoy involucrado, dado que, como os he dicho, lo que hago lo hago convencido de que es la voluntad de Dios y que Dios me llama a estar donde estoy, pero que debo de dejar de ser Marta, no en el sentido de no hacer cosas, sino de dejar de afanarme y de preocuparme en ello. Fue el afán y la preocupación lo que llevó a Marta a criticar a María. ¿Yo he de servir con afán? No, con deleite, porque servir de una manera afanosa me vuelve crítico y me amarga. Yo estoy llamado a servir, no a ser crítico con los que me rodean. Yo tengo mis prioridades y debo pensar que los que me rodean también las tienen y que serán congruentes y consecuentes con ellas. Algunos pueden pensar que en estos momentos de su vida lo prioritario es atender a la familia, otros que es cuidar su salud, otros que lo prioritario es afianzar su puesto de trabajo, y otros piensan que la prioridad podría también ser servir más en la iglesia. Unos pueden pensar que la prioridad en la iglesia debe ser más estudios en la palabra, otros que debería haber más evangelismo, otros que debería haber acción social, otros que la prioridad debería ser, ¿por qué no?, reunirnos en células, en grupos pequeños. La cuestión importante aquí es que no debes esperar y mucho menos exigir que tus prioridades sean las de los demás. Lo que no debes esperar y mucho menos exigir es que los demás vean las cosas como tú las ves, sino que debes esperar y sobre todo procurar ver las prioridades como el Señor quiere que tú las veas en tus circunstancias actuales. Es en eso en los que nos tenemos que ocupar todos y cada uno de nosotros. No todos nosotros somos iguales, no todos tenemos el mismo llamamiento, no todos estamos en el mismo momento de la vida. Y aunque hay cosas generales para todos y Dios nos pide a todos las mismas cosas, hay cosas concretas que Dios le pide a cada uno y que cada uno debe escuchar la voz de Dios y priorizar en su vida qué es lo que Dios quiere que priorice en este momento determinado de su vida. ¿Cuántas críticas en ocasiones hay entre nosotros porque el hermano no ve las cosas como yo las veo? Y esto no debería ser así. Este año deberíamos escoger lo mejor, que es servir sin criticar, pero servir. Lo importante es que cada uno se pregunte, ¿cómo estoy sirviendo yo al Señor? ¿Cómo me estoy preocupando y ocupando por las cosas del Señor? ¿Cuáles son mis prioridades y cuál es el orden que he establecido? Que cada hermano tenga las suyas. Tú y yo preocupémonos por que sean las que Dios quiere en este momento y en este lugar. Yo no quisiera centrar el mensaje de este año en mi persona, aunque en mi calidad de pastor creo que, al igual que Pablo, debo ser un modelo positivo para todos vosotros y como Pablo poder decir, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Y es por ello que en este primer mensaje, a la luz de esta escena bíblica, Jesús, Marta y María, os quiero proponer que la palabra de Dios nos insta a que el propósito para este año, y por qué no para el resto de la vida, sea centrar nuestra vida en Dios, en que realmente Dios, la persona de Dios, sea el centro de nuestras vidas y no las demás cosas, y que por tanto escojamos lo mejor. En mi caso, escoger lo mejor se deberá concentrar, como ya he dicho, en centrarme en Dios y no tanto en la obra de Dios, y que eso sea el centro de mi vida. No tanto en dejar de servir
sino en servir más al estilo de María sin dejar de ser Marta. Para cada uno de vosotros puede concentrarse en otro propósito. Es por ello que os ruego que en esta mañana pues permitas que Dios, el Espíritu Santo, te esté hablando a tu corazón. Quizá debas priorizar algo menos tu trabajo y más la obra de Dios y la persona de Dios. Quizá debas priorizar algo menos pues tu tiempo libre y dedicar algo de tu tiempo libre a Dios y a la obra de Dios. No sé, permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Quizá el Señor le puede estar diciendo a alguno: es cierto que tú no te afanas en mis cosas, porque difícilmente te puedes estar afanando, es que no estás haciendo nada en mis cosas, no estás afanado. No sé, Dios puede decirnos cosas muy diferentes a cada uno de nosotros. Es evidente que dedicar tiempo al trabajo, al ocio, incluso a la familia y a la salud, no hay nada malo en ello, no es pecado. Pero todo depende de cuánto tiempo dedicamos a cada cosa. Todo depende en discernir cuánto tiempo te está pidiendo Dios que tú le dediques a cada una de estas cosas y cuál es lo que realmente tú y yo le estamos dedicando. También es cierto que una cosa es tener claro que en nuestra mente Él es el centro de nuestra vida, Él es el que da sentido a nuestras vidas, y otra muy diferente, que lo esté siendo, que lo sea realmente, que lo esté viviendo, que lo esté encarnando en mi quehacer semanal. Es fácil decir que Dios es la prioridad número uno de nuestras vidas y que Él es el que amamos más, que lo amamos sobre todas las cosas. Es fácil decir eso. Lo que no es tan fácil es concretar en nuestra agenda diaria que nuestros quehaceres diarios reflejen eso. La clave está en priorizar, en dedicar tiempo a cada cosa, en saber escoger lo mejor. El reto de la palabra de Dios en esta mañana para todos nosotros es que no dejemos de ser precisamente Marta, sino que seamos algo más María de lo que somos. El reto de la palabra de Dios es que este año nuevo prioricemos y escojamos la mejor parte. El reto de la palabra de Dios es que verdaderamente Dios sea el único que da sentido a nuestras vidas y que es lo prioritario y al que más amamos en nuestras vidas, y que eso no sea solo una declaración de intenciones, sino que sea una decisión tomada de forma consciente e intencionada y que la vamos a concretar en acciones determinadas. Hoy, según nuestro calendario, empieza un año nuevo. Esta es una nueva oportunidad de hacer las cosas, si no mejor, diferentes. Una oportunidad para poner orden en las prioridades, no según los criterios de los demás, sino los criterios que Dios te está poniendo en tu momento concreto, en tu momento vital, en estos momentos. Me encanta cómo Lucas acaba esta escena. No nos cuenta cuál es la decisión de Marta, pero sí que concluye con: Marta ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Y cuál es esa mejor parte? Pues el texto lo deja clara y diáfanamente. Estar a los pies de Jesús, centrar nuestras vidas en Él, priorizarle sobre todas las cosas, buscar en Él y solo en Él la satisfacción y el sentido para nuestras vidas. ¿Y las demás cosas no son importantes? Pues claro que sí. El trabajo, la familia, la salud, los amigos, el ocio, claro que son importantes. Pero lo que Dios desea es que sin dejar de hacer y de atender a todo ello, sepamos escoger lo mejor, que es estar también a los pies de Jesús. Escoger estar a los pies de Jesús para nada, quiere decir no hacer absolutamente nada. Y ahora dejo de ser Marta y me voy a dedicar a ser María, ¿no? Y que otros preparen los sermones,
que otros hagan los estudios, que otros den los discipulados, que otros den las clases en el CEP o en la ET, que otros estén en las juntas y en equipos y que otro sea el que vaya a Cuba a formar pastores. No creo que el Señor quiera de mí que haga todo esto. La verdad es que lo tengo bastante claro. Tengo claro que haga todo esto sin afanarme, sin agobiarme, porque además de impedir disfrutar de mi servicio y de hacerlo con excelencia, si lo hago así, me convierte en un crítico, en un exigente, en alguien que incluso se pueda atrever a Dios a decir, dile a tal hermano que haga tal cosa o cual otra. Lo que Dios quiere de mí, y personalmente también pienso que de ti, que como dice el texto, que es necesario y que no será quitada, es que optemos por estar por lo mejor, tiempos significativos a los pies de Jesús, que lo prioricemos. En mi caso se va a concretar en priorizar a Dios y no la obra de Dios. En tu caso puede que sea diferente, pero estate atento a cuál es la voz de Dios y discernir qué es lo que te está diciendo a ti Dios. El texto no nos dice cuál es la opción que escoge Marta. Lo importante no es lo que escoja ella, lo importante es lo que escojas tú y lo que escoja yo. Mi ruego es que en esta mañana, en este primer día, escojamos la mejor parte, porque esta dice que no nos será quitada, y esa es promesa de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.